Queridos hermanos, sabemos que tenemos que dar el alimento a su tiempo, al pueblo de Dios. Y al tiempo de ahora hay una peste que ha llegado prácticamente, creo que ya podemos decir, a todos los países del mundo. Hubo países ayer o antier donde no había penetrado todavía, y de la noche a la mañana las cifras empiezan a aparecer y a crecer en forma geométrica, exponencial. Así es como se va difundiendo esta enfermedad. Podemos tomarla, hermanos, como una bendición del Eterno para nosotros que hemos llegado al tiempo del fin, cuando el mundo ya está unificado en la forma tan asombrosa que está, no solamente por este medio del Internet, por ejemplo, podemos estar comunicados con cualquier rincón del mundo, pero también en el sentido del transporte internacional, de las comunicaciones, y que hoy vemos como una peste no se limita a una sola región. Una de las peores fue la peste negra en la Edad Media en Europa, que se quedó más que todo en Europa y no en todos los países. Sin embargo, vemos ahora este virus se ha difundido. ¿Cuándo surgió el virus? Fue en el mes de enero. Fue a finales de diciembre. Estamos enero, febrero, marzo. En 3 meses ha alcanzado toda la redondez de la tierra, hermanos. Esto es un anuncio claro de parte de Dios, de los tiempos que se acercan, como dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y este es solo un anuncio. Aquí no estamos anunciando que ya llegó el tiempo del fin. Esto es un anuncio de lo que va a ser el galope de los 4 jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, el orden profético que Dios nos da y el discernimiento que Dios le da a su iglesia, hermanos, no es para crear confusión, es para saber discernir los tiempos en que estamos. Aún no ha comenzado el desenlace de toda la crisis final. Esto es solo una especie de anuncio en gran escala que Dios nos está dando y que podemos utilizarlo de manera muy eficiente para nuestro crecimiento espiritual y para estar preparados para lo que se viene, que va a ser peor. De hecho, la mortandad de este virus, a pesar de que se difunde en forma exponencial, no es tan grave como podría ser, pero vienen cosas peores, hermanos, y aún no es el tiempo, aún no se ha desencadenado la secuencia de acontecimientos que empieza con el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, donde empiezan a abrirse los sellos del Apocalipsis, se abren los 7 sellos y luego siguen las 7 trompetas y luego siguen las 7 últimas plagas. Eso no ha empezado todavía. No se dejen asustar ni alarmar, porque para eso tenemos, gracias a Dios, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que nos enseña la secuencia de los sucesos y que vamos a irlos estudiando, y de hecho ya tocamos ese tema cuando iniciamos el estudio del libro de Zacarías, con los jinetes que aparecen ahí, que no son sino un anuncio, que están en relación con los jinetes del Apocalipsis, y a pesar de que esto es una plaga a escala mundial, sin embargo todavía no es ese caballo amarillo, que es el último que aparece de los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso todavía, se lo repito para que les quede claro, no ha comenzado todavía. Estén tranquilos por ese lado. Y ya Dios nos dará el discernimiento y vamos a seguirles dando estudios bíblicos para que tengan clara la secuencia de acontecimientos del tiempo del fin. Y no haya pánico y estemos tranquilos. Por otro lado, hay que tener fe, hermanos, y guardar la serenidad. Puede darse en esta situación en que cunde el pánico en las turbas, en las multitudes que no conocen la verdad. Es muy peligroso que el pueblo de Dios se deje arrastrar por el pánico de una turba, hermanos. Si uno pierde el control, entonces Dios lo deja que lo arrastre la corriente. Si hay una rebatiña por alimentos o por cosas de esa índole en un supermercado, que es factible que aparezca y que ocurra, si esto se prolonga y empieza a escasear el alimento, no participemos en una rebatiña, estemos tranquilos delante de la presencia de Dios, hermanos. El justo no pasará hambre, no hay nada que temer, pero no nos dejemos llevar por un pánico general, como ha habido muertos y posiblemente los puede haber, porque la gente pierde el control. Las multitudes no tienen dominio propio, se dejan arrastrar.
Y el diablo aprovecha eso, hermanos, para influir en las multitudes. Y ustedes saben lo que ha ocurrido en los estadios. Cuando hay pánico, la gente quiere huir y a veces las puertas se abren hacia adentro y no hacia afuera y se apelmaza la multitud y empiezan a pisotearse unos a otros y pierden el control y se matan unos a otros cuando no era necesario. Si hubiera habido calma, ningún muerto debería haber habido. Y ha habido tragedias de esas, de las cuales yo creo que algunos de ustedes o todos ustedes deben estar enterados. Tengamos cuidado con eso. Andemos en la presencia de Dios con serenidad, con fe. Por eso vamos a estudiar ahora, pero vamos a ver que esto, como lo dice el Apocalipsis, lo que se viene, y ya esto es una prueba. Dios nos está dando una señal, un anticipo para que aprendamos lecciones profundas y nos examinemos a nosotros mismos como nos lo instruyó el doctor Ontiveros en su mensaje, que es un momento crucial ahora antes de la Pascua para examinarnos a nosotros mismos. Capítulo 3 del libro del Apocalipsis, y vamos a leer las promesas que tenemos, unas pocas de las muchas que hay, capítulo 3, a partir del versículo 7, que corresponde a la era en la cual esta iglesia, en la cual Dios nos ha dado el privilegio de estar, estamos todavía bajo el marco de esta era, con las puertas todavía abiertas, predicando el evangelio del reino de Dios, contribuyendo a la construcción del templo espiritual. Por eso predicamos y la palabra de Dios no vuelve vacía, y debido a esa predicación, Dios llama las piedras vivas, llama a gente a la conversión, les da el arrepentimiento y se bautizan y reciben el Espíritu Santo y ahí mismo se convierten en piedras vivas del templo espiritual que Dios está edificando ahora y nosotros somos parte de ello. O sea que hay gente de la iglesia de Dios que no está haciendo esa parte de la predicación para colaborar con Dios en la construcción del templo. Y hay otras formas que Dios va a utilizar para que den un testimonio. Si no lo damos ahora, por la predicación, usando las puertas, la palabra testimonio significa martirio. Y los que lo están haciendo ahora se van a escapar del martirio de la gran tribulación. Los que no lo están haciendo tendrán que dar un testimonio que significa martirio durante la gran tribulación, porque estarán dispuestos a dar su vida por este camino, por esta fe y perseverar hasta el fin. Tal vez algunos no perseverarán hasta el fin. Quien quiere salvar su vida la perderá. El que pierde su vida la hallará. Pero Dios, esto no es un juego. Si nosotros no estamos seriamente involucrados en la obra de Dios, hermanos, se los expliqué ya, con la oración, el ayuno, nuestras contribuciones, aunque sean pocas, pequeñas, pero que sean de corazón. Dios no mira la cantidad, sino la calidad, para ser parte de que esta obra pueda continuar, hermanos, como la pequeña viuda ya. Echó 2 blancas, fue la que menos echó y fue la que más echó. Y Dios eso lo mira. Entonces debemos estar ocupados llevando a cabo esta obra que Dios nos ha abierto una puerta para ser parte de la construcción de ese templo, hermanos. Si no lo hacemos ahora, lo tendremos que hacer de otra forma después. Pero Dios dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es curioso que en la obra hispana tenemos lo último de la tierra ya en Río Grande, donde me están escuchando los hermanos que deben estar reunidos ahora mismo allá, hermanos. Dios nos ha permitido ser instrumentos de Él en ese sentido y estar predicando el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Y de hecho hay personas que han respondido a las traducciones de los programas que hacemos de la iglesia al español, de como de más o menos 200 países del mundo. 200 países tenemos respuestas al programa en español. O sea que hay gente que de habla hispana regada por el mundo entero. Bueno, veamos aquí, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, escribe en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mientras Dios no lo permita, nadie nos puede impedir seguir predicando este evangelio, hermanos. Pero va a llegar un momento en que Dios lo va a permitir y va a ocurrir lo que se llama el hambre de oír la palabra de Dios. Hemos recibido más de 33 millones de visitas al programa que se difunde en español, hermanos. Cuando eso se detenga de un momento a otro,
Los suscriptores, que son más de 200,000, van 34 millones de respuestas, hermanos. Es un récord asombroso. No más que para lo que se difunde en español, predicando el evangelio del reino de Dios, que Dios está utilizando para llamar los pocos que Él quiere llamar a ser piedras vivas del templo espiritual que Él está construyendo, del cual nosotros somos parte, hermanos, y estamos contribuyendo a que Dios termine esa obra. Se está sirviendo de nosotros. Y es un privilegio inmenso, hermanos. Cada uno tiene que hacer su parte, ya se los dije yo, y lo tengo que repetir otra vez. Cada uno debe contribuir con lo que Dios ordena, sin decir es muy poco, o temiendo de que se me va a acabar el dinero, viendo que Dios lo que quiere saber es si confía en Él para poderle abrir las puertas, las ventanas de los cielos para bendecirlo hasta que sobreabunde. Dios quiere que vivamos por fe y no por cuánto tenemos todavía en la cuenta de ahorros o en el banco. Dios quiere que vivamos por fe y Él nos bendecirá, dad y se os dará, medida llena, apretada, remecida y desbordante se pondrá en vuestro seno. Lucas capítulo 6. Por esa palabra debemos de vivir, hermanos, sin temor, confiando en que es mejor depositar en la cuenta de Dios que en la cuenta de este mundo, que de un momento a otro se puede perder, como ocurrió en la Gran Depresión antes de la Segunda Guerra Mundial. El que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Hasta ahora, Dios nos tiene la puerta abierta, pues por ahí seguimos. Y este sermón, ustedes saben, se va a poner en internet y va a estar al alcance del mundo entero, para los que lo quieran escuchar. Yo os conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí estamos izando esa puerta, además de lo que se usa subiendo un programa nuevo cada semana, hermano. Esa continuidad, gracias a la diligencia que se ha tenido en mantener siempre ese ritmo, la gente siempre acude y pide que se le mande siempre el aviso de que un nuevo programa está en la red. O sea, una puerta que nadie puede cerrar, el único que la puede cerrar es Dios mismo, hermanos. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Somos poquitos, la debilidad del príncipe es la falta de pueblo, el poder del rey es la abundancia de pueblo. Bueno, Dios sabe lo que está haciendo y a pesar de que tenemos poca fuerza, hemos procurado con celo guardar la palabra de Dios, hermanos. Y ustedes lo han escuchado desde que la obra hispana existe en estos últimos años. Siempre hemos procurado con celo predicarles la verdad. Siempre, hermano, ustedes lo saben. Y que la gloria sea de Dios. No han negado mi palabra y no has negado mi nombre. No hemos negado lo que es Dios, el nombre de Dios. De hecho, hay alguna confusión, se los quiero explicar ahora que dice eso aquí, porque hay hermanos que están viniendo y los recibimos con gran cariño y todos tenemos preguntas y preguntas legítimas. Alguien preguntaba, y lo digo con todo respeto por si me está oyendo, pero es muy bueno esas dudas que los demás también entiendan. ¿Qué significa exactamente el nombre de Dios? Por ejemplo, dice en Hebreos que Jesucristo heredó más excelente nombre que los ángeles. ¿Cuál fue ese nombre que heredó? ¿Qué significa ese nombre? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, hermanos, y espero que les sirva para comprender exactamente qué significa eso del nombre de Dios, porque hay mucha confusión, sobre todo ahora con un movimiento que existe desde hace casi 100 años, el famoso movimiento de los nombres sagrados. Y gente que no entiende cree que el nombre de Dios es únicamente el sonido fonético. Yahvé o Yahweh, y ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo exactamente cómo hay que pronunciarlo. Como le pregunté a un amigo mío judío, le dije, oye, ¿y tú qué opinas de esa doctrina de los nombres sagrados? Que hay que pronunciarlo de cierta manera. Y me dijo, yo no creo en la magia, aquí no estamos en Alibaba y los 40 ladrones, que había que decir exactamente la fórmula exacta, ábrete sésamo, para que se abriera la puerta. Dios le abre su puerta a cualquiera que tiene un corazón contrito y humillado, en cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma, mis queridos hermanos. Si está invocando al Dios de los cielos, al Dios altísimo, en su lengua. Dios no exige que todos aprendamos hebreo, hermanos, como algunos pretenden que sea. Ahora miren un ejemplo bien sencillo que les puede ayudar a entender qué significa un nombre. En el capítulo 22, versículo 1, y todavía no hemos entrado en el tema, pero hay que aprovechar, hermanos. En el capítulo, vayan a Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 22, versículo 1.
Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, ¿qué significa eso del buen nombre? Pongamos que en el pueblo de ustedes hay dos mecánicos que se llaman con el mismo nombre. El uno se llama Juan Pérez y está en la salida para Bogotá. Y el otro se llama Juan Pérez y está en la salida para Medellín. Y tienen los talleres allá. Hay un Juan Pérez que tiene la salida, pongámosle, para Medellín, que tiene fama de ser honrado, de ser cumplido, de no ser mentiroso, que garantiza su trabajo, que no le pone piezas viejas y le hace pagar piezas nuevas, etcétera, etcétera, que ocurre tanto con los mecánicos, hermanos. O sea, un hombre honrado, tiene buen nombre y se llama Juan Pérez. Resulta que el otro se llama Juan Pérez también y tiene fama de tramposo y no garantiza los trabajos y es incumplido y no tiene honradez. ¿Qué es un nombre? Es lo que el carácter de una persona es. El uno es honrado, es decente, es cumplido, no engaña a sus clientes. Ese es un nombre. Y el hecho de que se llame Juan Pérez no lo hace igual al otro. El sonido fonético no es lo esencial, es el carácter de la persona. Ese es el nombre, el buen nombre. El nombre de Dios es lo que Dios es. El eterno, grandioso, misericordioso, el Shaddai y todos los atributos que tiene Dios. Lento para la ira, grande en misericordia y piedad, que dio su Hijo para que muriera por nosotros, que no hay mayor amor que ese. Ese es el nombre de Dios, es lo que nuestro Dios es. No es un sonido únicamente, hermanos, porque el sonido cualquiera, hay gente que se llama Jesús y no son los salvadores del mundo porque se llaman Jesús. Hay alguien que dio su vida por toda la humanidad. Se llamaba Jesús, aunque les caiga mal a los que dicen que únicamente se puede decir Yeshua. Dios escucha la oración, hermanos, en cualquier idioma, siempre y cuando sea con un corazón recto y que quiera obedecer a Dios. O sea, el nombre, verdaderamente, como este proverbio lo explica, es el carácter, lo que es alguien. Ese es el nombre. El nombre de Dios es lo que Dios es, su grandeza, su poder, su amor, su misericordia. Y es por eso dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y ese nombre significa muchas cosas maravillosas. No es únicamente el nombre de Padre, porque hay muchos que son padres y no son así. O sea, no es el sonido fonético, hermanos, es lo que implica el carácter de ese ser. Espero que me lo entiendan. Y no lo tenía planeado, pero ahora que se me ocurre, es bueno explicar esas cosas, hermanos. ¿Qué es un buen nombre? El Juan Pérez de allá, que es ladrón, aunque tenga el mismo nombre el otro Juan Pérez, son muy distintos. El nombre del Juan Pérez correcto es el carácter que él tiene. Ese es el buen nombre, que es mejor que el oro o la plata. Y la fama que tiene, la buena fama. Ese es un buen nombre. Eso es lo que Dios quiere decir, hermanos, en términos sencillos. Vamos a otra vez aquí al capítulo 3. No has negado mi nombre. O sea, nosotros no hemos negado que Jesucristo es Dios. Como hay quienes lo niegan, hermanos, y quienes han salido de nosotros que ya lo niegan. Eso es muy importante entender. No es únicamente decir Yeshua, como dicen muchos que no creen que Él es Dios y están negando al mismo Redentor. Él mismo dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Aunque le digan Yeshua, están negando su nombre. Espero que me lo entiendan, hermanos. Luego dice, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, quiere decir, por cuanto has perseverado. Y esta iglesia, gracias a Dios, hermanos, y a los líderes que Dios nos ha dado, ha perseverado en proclamar el evangelio, y ha habido ataques virulentos, violentos, para cesar la predicación al mundo entero. Gracias al doctor Meredith, que no se dejó mover y sabía que era una misión que Dios nos había dado. Gracias a Dios que nos ha dado al señor Gerald Weston, que entiende perfectamente que es la misión que Dios nos ha dado, y desde que él asumió ese cargo, no lo asumió él, Dios se lo dio. Él nunca buscó tenerlo. Se ha multiplicado el poder del testimonio al mundo entero. Antes no habíamos pasado de millones, ahora ya son muchos casos en que hay programas que han pasado del millón
de respuesta, hermanos. O sea, Dios está bendiciendo la obra. Por algo han dado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, miren ustedes, ahora estamos viendo una prueba que llega al mundo entero. Primera vez que eso ocurre, hermanos. Que una plaga, claro que hay cáncer por todos lados. Hay cáncer en el mundo entero. Pero algo que haya comenzado así como una plaga que se está difundiendo, es la primera vez, según tenemos entendido, de que eso ocurre. ¿Qué está haciendo Dios? Estén preparados. Aquí les estoy dando una señal para saber qué hacer. Bueno, vamos ahora, hermanos queridos, al Salmo 91, del cual les dije la vez pasada cuando había, y todavía hay tantos disturbios en Sudamérica, por todos lados. Les dije, léanse ese Salmo. Pero ese Salmo tiene un contenido asombroso, hermanos, como vamos a tratar de mostrarlo ahora con la ayuda de Dios. Salmo 91. Toda la indicación es que este Salmo lo escribió Moisés. Si usted lee en el Salmo 90, y es interesante lo que dice aquí, en el encabezamiento, empieza el libro cuarto de los Salmos. En el Salmo 90 dice, oración de Moisés, varón de Dios. Y aquí Moisés, en esta parte del Salmo, habla de todos los que murieron en el desierto por rebeldes, por los que fueron idólatras, por los que fueron fornicarios, por los murmuradores, por los que adoraron la imagen del becerro de oro. Y Dios ve cómo, y Moisés describe cómo fueron muriendo y no pasaban de cierta edad. Y es interesante que el promedio de edad, si ustedes cuentan, eran los mayores de 20 años, todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto. ¿Cuántos eran? Dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Mire el capítulo 1 de los Números, hasta la cifra. Capítulo 1, versículo 46 del libro de los Números. Dice, fueron todos los contados 603,550. Esos fueron los que salieron de Egipto mayores de 20 años. De esos 600,000, 603,550, 600, únicamente entraron dos. Se llamaban Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto, hermano. Y de eso lo menciona Moisés en este Salmo. No voy a entrar a analizarlo en detalle porque vamos a entrar al Salmo. Y en el Salmo 91, que no tiene título, pero es una continuación. Y uno lo puede ver por las cosas que menciona. Y dice, por ejemplo, en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, Salmo 91, versículo 10, ni plaga tocará tu tienda. Tu tienda, ¿por qué? Era el pueblo que iba por el desierto. Entonces, esta segunda parte fueron los que Dios preservó. Eran los menores de 20 años y todos los que nacieron. Y sabemos cuántos fueron. Acuérdense que esos 653,000 murieron todos, menos dos. Y luego hubo otro censo, cuando estaban a punto de entrar, al cabo de 40 años, ya habían llegado a una cifra casi igual. Esa cifra está en el libro de los Números también. En el libro de los Números dice, capítulo 26, versículo 51, dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Toda esta gente eran los que eran menores de 20 años, hombres, más los que nacieron en el desierto llegaron a esta cifra. Todos los que salieron de más de 20 años murieron por rebeldes. Y únicamente dos. Hermanos, es asombrosa esa cifra. Vean el número 2663, dice, estos son los contados por Moisés. Estoy leyendo Números 2663. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Estaban a punto de entrar, habían terminado los 40 años, Moisés estaba a punto de morir ya, iba a subir al monte Pisga, donde Dios le dijo que subiera, y Dios lo iba a poner a dormir allá, hermanos. Y él mismo se encargó de enterrarlo, le ordenó a Miguel, lo sabemos por el libro de Judas, fue Miguel el encargado
de enterrar a Moisés donde nadie supiera dónde está enterrado, porque Dios sabe las intenciones del diablo, tanto que Judas, en su epístola, el hermano del Señor, nos dice que el diablo disputaba con Miguel por el cuerpo de Moisés. Pero Miguel siempre vence a Satanás. Ustedes lo vence en el capítulo 12 de Apocalipsis, lo vence en el capítulo 12 del libro de Daniel, lo vence en el capítulo 10 del libro de Daniel. Dios siempre tiene su general Miguel, que significa quien como Dios, porque Satanás pretende ser Dios. Y siempre lo vence. Gracias a Dios. Y Él nos defiende a nosotros, hermanos, si estamos bajo el amparo del Altísimo, como lo vamos a ver en un momento. Luego en el versículo 64, 26, 64 dice, y entre estos ninguno, oigan esto hermanos, entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón. La última cuenta la hizo fue con Eleazar, porque Aarón ya había muerto. Hacía poco tiempo había muerto Aarón. Repito, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque el Eterno había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Piensen ustedes la fe, la convicción que se necesita para resistir una multitud de más de 600,000 rebeldes, y tener la firmeza y la entereza, que es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, tener una fe tan firme en Dios, tan afirmada, alimentada por su palabra, por el ayuno, alimentada por la obediencia, hermanos, como se nos exhortó en el sermoncillo. Únicamente 2. Bueno, pero vamos a ver el Salmo 92 y vamos a ver qué lecciones nos da Dios ahí. Ahí se menciona la peste en 3 veces en ese Salmo, porque hubo pestilencia en el desierto también, como ustedes lo deben recordar. Veamos, por ejemplo, en el versículo 3 del Salmo 91, dice, Él te librará del lazo del cazador. Aquí está hablando de la persecución. El primer cazador y perseguidor de los fieles hijos de Dios fue Nimrod, que era un cazador delante del Eterno, o sea, un rebelde delante del Eterno. Él te librará del lazo del cazador, y la bestia va a ser una figura de Nimrod que va a acechar y a cazar a todos los que no se inclinen a adorarlo, como Satanás quiere ser adorado. Eso se viene, y eso todavía no ha ocurrido. Por eso sabemos que los acontecimientos que se van a desatar como una secuencia ya imparable hasta el retorno de Cristo no han empezado. Esto es un anuncio para que estemos preparados. Luego dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste de destrucción. Ahí está, mencionada, peste de destrucción. Primera vez. Luego ustedes ven un poquito más al lado, versículo 7. Versículo 6, ni pestilencia. Ahí está, que ande en oscuridad. Y en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En 3 veces está mencionado ese tema de la peste en este salmo. O sea, está escrito para nosotros. Ahora, hermanos, la palabra de Dios es viva, siempre es de actualidad. Y ahora nos sirve para examinarnos y entender en qué tiempo estamos viviendo y cómo Dios nos está dando una oportunidad de prepararnos para el desenlace final de lo que se viene, mis queridos hermanos, que estemos listos. Veamos entonces lo que Dios nos indica aquí. A veces uno lee este salmo y no alcanza a ver todas las dimensiones y las ramificaciones que tiene. No pretendo analizarlas todas, porque tampoco las sé todas, pero vamos a ver algo que nos puede servir. Salmo 91, les pido que estén ahí todos y empecemos a leer. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa habitar al abrigo del Altísimo? Vive. Quiere decir que es un hábito, que es algo continuo. ¿No nos dice la palabra de Dios, orad sin cesar? Primera Tesalonicenses. Orad sin cesar. ¿Cuántas veces les he hablado de mantener ese fuego encendido a tarde y a mañana? Continuamente, la lámpara, echarle el aceite todos los días, que es la palabra de Dios para alimentar nuestra mente, para que se cumpla lo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para saber tomar las decisiones de cada día. ¿Y cuál fue el problema de las vírgenes necias? Que no hacían eso, no estudian la Biblia, no se alimentan de ella. Los sermones sirven, los estudios bíblicos sirven,
pero el estudio personal a los pies del Maestro, en una relación de amor y de sumisión a Él, a veces de rodillas y en ayuno, eso no lo reemplaza nada. Ahí penetra la palabra de Dios profundamente y nos enseña a desarrollar ese afecto personal, el cual lo vamos a ver aquí al final de este salmo, que es el cumplimiento del primero y más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice Dios? Si estás perdido porque te has apartado, lo dice al pueblo de Dios y nos lo dice a nosotros. Si me buscares desde el fondo del abismo, por decirlo así, me hallarás si me buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios lo dio todo. Toda el alma era, Jesucristo derramó su alma hasta la muerte. Quiere decir su vida, quiere decir su sangre. La vida está en la sangre. La derramó hasta la muerte por nosotros. Dios quiere que correspondamos a ese amor con obediencia, hermanos. Que lo busquemos. Yo le he preguntado por ahí a algunos, ¿tú oraste esta mañana? No oré esta mañana. Y a otro le pregunté alguna vez, ¿cuánto hace que ayunaste la última vez? Oh, pues, desde el día del ayuno. Ya habían pasado como 4 o 5 meses. Hermanos, eso no es habitar al abrigo del Altísimo. Yo se los he dicho y lo sigo diciendo. Y Dios está valiendo de esto para que despertemos y nos demos cuenta, hermanos. Y vamos a ver más, cosas más todavía más interesantes. El que habita, ese es un hábito. Es una adicción, la más perfecta que puede ocurrir. Adicción a Dios. Amor. Ese cariño profundo que debemos desarrollar es lo que nos va a mantener hasta el fin. Es ese afecto personal, que no es más que la obediencia al primer mandamiento. Y vamos a hacer un estudio más a fondo sobre eso, hermanos. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas? Fíjense que es el más grande de todos los mandamientos. Y el cumplir ese mandamiento implica un hábito de contacto continuo, estar en la presencia de Dios. Dios pone los panes de la proposición, 12 por cada tribu. Nosotros somos el Israel de Dios. Y Dios nos mira, estamos en su presencia, pero Él quiere que nosotros respondamos de la misma manera y estemos conscientes y hagamos el esfuerzo cotidiano de estar en su presencia, como decía Elías. El Eterno en cuya presencia estoy. Y luego Eliseo heredó esa expresión. El Dios en cuya presencia estoy. Era un hábito de estar siempre, como dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo es el Elión. La primera vez que aparece es en el capítulo 14 del Génesis, cuando dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Se está refiriendo directamente a Dios el Padre, al que Jesucristo nos dice que imploremos e invoquemos cuando nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y sabemos que si honramos al Padre, honramos al Hijo. Y si honramos al Hijo, honramos al Padre. El Padre no se pone celoso cuando le oramos a Jesucristo. Hay gente que tiene ese problema, que cree que únicamente se le puede orar al Padre. Naturalmente debe tener la prioridad porque el Padre es mayor y Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Pero cuando Esteban estaba muriendo y vio a Jesucristo de pie a la diestra de Dios, dijo, Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y le estaba hablando a Jesucristo. Cuando Pablo pidió que Dios le quitara el aguijón en la carne, le estaba hablando a Jesucristo. Pero Jesucristo en el capítulo 5 del libro de Juan dice, y los voy a leer para que si tienen una duda, se les despeje, hermanos. Él y el Padre son uno. Cuando vamos donde el uno, vamos donde el otro también. Si respetamos toda la Biblia. Capítulo 5 del libro de Juan, dice así. Dice, capítulo 5,
¿Dónde está eso? Lícito yo al hecho, entonces preguntaron. Vamos al capítulo 5, versículo 19, y vamos a encontrar esto. Respondió entonces Jesús. Juan, Evangelio de Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. Oigan aquí, ahí está la respuesta. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí tiene la respuesta, porque me han hecho esta pregunta. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que es muy interesante tener eso en cuenta. Ellos son uno, el Padre y yo uno somos, ambos son Dios. Lo que muchos que creen en los nombres sagrados creen que tienen acceso a Dios, ni siquiera saben cuál es la verdadera identidad de Jesucristo, hermano. Lo niegan. Pronunciar un nombre y negar lo que Él es. El eterno, el que siempre ha existido con el Padre, es no conocer a Dios, hermanos. Sigamos. Capítulo 91 del libro de los Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo, qué expresión más hermosa, habitar, tener ese hábito. Daniel lo tenía, 3 veces al día, buscaba a Dios. David lo tenía, Salmo 55, 3 veces al día. Tarde, mañana y a mediodía lo buscaré. Habitaba, era un hábito. Daniel, sus enemigos sabían que era un hábito que tenía. Por eso lo espiaron. Después de que firmaron el decreto que no podía adorar a otro Dios que no fuera al rey de los medos y los persas. Ellos sabían el hábito de Daniel. Y por eso lo sorprendieron en su cuarto con las puertas abiertas hacia Jerusalén de rodillas y las manos en alto, invocando a Dios. Y lo hacía 3 veces al día, era su hábito. Nosotros debemos tener el hábito de mantener esa continua comunión con Dios, mañana y tarde, hermanos. Y más, ¿por qué no a mediodía también? Esos son los que van a ser protegidos, hermanos. Es lo que está diciendo para empezar. Los que estaban al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué cosa más hermosa. ¿Saben qué es el Omnipotente aquí? El Shaddai. El Shaddai, el Omnipotente es el dueño de los cielos y de la tierra. El Elión es lo que significa. Es un atributo de Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer el nombre de Dios. Es saber lo que Él es. Y aquí dice, abriga al Altísimo, o sea, el Elión, el Altísimo, Dios el Padre, pero si estoy honrando al Padre, estoy honrando al Hijo también. Y luego dice, morará, o sea, habitará. El verbo habitar y el verbo morar son sinónimos. Bajo la sombra del Omnipotente estará siempre cubierto por la presencia de Dios, porque Él busca esa presencia, Dios le corresponde. Y de hecho nosotros no estamos sino correspondiéndole a Dios, porque Él ya nos abrió el camino para que estemos en su presencia. Y esa presencia se aviva con la oración, con el estudio bíblico, con el ayuno regular y frecuente, con la meditación y con poner por obra 5 cosas, la palabra de Dios, en nuestra vida diaria y en cada pensamiento, llevándolos todos cautivos a la obediencia a Cristo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai. Qué nombre más hermoso, el Shaddai. Hay una canción. El Shaddai, le pregunté a mi amigo judío, al mismo que le pregunté sobre los nombres sagrados, le dije, ¿y qué significa el Shaddai en hebreo? Porque él creció en Jerusalén y aprendió a leer con un rabino leyendo el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aprendió a leer en hebreo, leyendo la Biblia. Ese era el libro de texto de la escuela. Y me dijo, Mario,
El Shaddai significa el Dios de mis pechos. Como quien dice, el Dios que te cuida como una madre, que te da todo y te protege y te sustenta y te da todo lo que necesitas. El Dios de gracia, el Dios que nos cuida. Es interesante que presenta dos aspectos de Dios. Como les digo, uno lee este salmo y no se da cuenta de todo lo que está diciendo, pero Dios nos permite que tengamos formas de estudiar un poco más estos nombres. Y el Altísimo, como les digo, significa el Elión, el Supremo, el Poseedor. Ese nombre aparece por primera vez, como les dije, en Génesis 14, cuando Melquisedec, sacerdote de El Elión, el Dios, El Elión Altísimo. Dios el Padre, porque de Él salió el poder para crear el universo. Ahora, Él se lo transmitía a Jesucristo, al Verbo, y el Verbo era el que hablaba. Toda la potencia la generaba el Padre, y el Verbo la proyectaba, y las cosas existían, hermanos, los cielos y la tierra. Son cosas grandiosas que el mundo de la ciencia no entiende. ¿Cómo llegó a existir el universo, hermano? Siempre tienen que dar por sentado que algo tenía que haber preexistido antes del Big Bang. ¿Qué lo hizo estallar? Tenía que haber leyes que hicieran estallar algo, pero de ahí parten y no se dan cuenta lo que está detrás. Nosotros sabemos lo que hay detrás. El Eterno, el que siempre ha existido, habló y existió. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, estará siempre protegido por ese ser que es otro aspecto de Dios, que es el Shaddai, el Elión, dueño de los cielos y de la tierra, el Shaddai, el Dios de mis pechos, el Dios que me da todo lo que necesito, el Dios que promete: el justo no pasará hambre. Él es el Shaddai y Él se encargará de que alguien que le obedece no pase hambre, y está prometido una y otra vez en los Salmos y en el libro de los Proverbios, y que nos provee todo lo necesario. Ahora, ¿dónde aparece por primera vez esa palabra en la Biblia? Ya les dije, el Elión aparece en el Génesis. Ahora, el Shaddai aparece en Génesis capítulo 17, versículo 1, y vamos a ver qué implica morar bajo la sombra del Shaddai, del Dios que nos cuida y nos sustenta como una madre. Qué cosa más hermosa, hermanos. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Veamos que esto es, y esos son los que son protegidos de la peste y de la persecución, de la pestilencia, pero estamos viendo la introducción que este salmo nos da para que les quede claro, hermanos. Capítulo 17, versículo 1 del libro del Génesis. 17:1. Era Abraham, todavía no le había cambiado el nombre. Aquí se lo cambió. Aquí se lo cambió. Porque Dios le agregó una dimensión. Seguro aquí fue es factible donde recibió el Espíritu de Dios. Y vea lo que Dios le dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno, o sea, Yahvé, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. El Dios que te suple de todo. El Dios que te dijo: salte de la tierra de tus padres y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y estarás solo y extranjero en esa tierra, pero yo no te dejaré ni te abandonaré. Yo te cuidaré día tras día. Y así lo hizo, ustedes lo saben. O sea, Dios le dijo: salte de ahí, pero yo voy a estar contigo. El Shaddai. Luego dice: yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Para poder recibir los favores del Shaddai, hay que andar delante de Él. Hay que habitar en su presencia, como lo dice el primer versículo. Hay que estar cerca de Él y ser perfecto. Poner por obra su palabra. Ahora nos estamos preparando para la Pascua, hermanos. Y tenemos que estar esforzándonos por esa perfección del carácter. Anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces Dios cumple esa parte de su carácter, que es el Shaddai, el que te provee, el que te sostiene, el que te ampara como una madre. Pero ¿cuál es la condición? Anda delante de mí, o sea, permanece en mi presencia y pórtate bien, como yo lo mando, no como a ti te parezca. Sé perfecto. Veamos un ejemplo ahí nomás de lo que Jesucristo nos ordena para tener perfección de carácter. Ustedes lo saben muy bien. En Mateo capítulo 5, Jesucristo nos trae a colación
ese aspecto del carácter de Dios que nosotros debemos también reflejar en nuestra conducta y sobre todo ahora que se acerca la Pascua, para estar en paz unos con otros, para no tener rencores, para pedir perdón y para perdonar, hermanos. Veamos lo que dice en el capítulo 5, versículo 38 del libro de Mateo, para poder estar bajo la sombra del Omnipotente, del El Shaddai. Entonces veamos aquí algunas de las instrucciones que Jesucristo nos da. Capítulo 5, versículo 38 del libro de Mateo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, el que me la hace, me la paga. Como suele decirse en el mundo carnal de donde todos fuimos parte nosotros, hermanos queridos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, esto claramente significa, explicado por el apóstol Pablo, no devolváis a nadie mal por mal. Fíjense que es un lenguaje fuerte. Ahora, Jesucristo mismo, cuando lo golpearon una mejilla, ustedes bien saben, delante de allá del sacerdote, cuando dice, así le respondes al sumo sacerdote, y le pegó una bofetada. A Dios mismo, en la carne, hermanos, cuando ese hombre resucite y se dé cuenta a quién le pegó una bofetada, hermanos, se van a aflojar los lomos, como dice la Biblia, para decir un eufemismo, se va a mojar del susto, hermanos. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Si he dicho mal, dime en qué, y si bien, ¿por qué me pegas? O sea, Dios no exige a este punto. Lo que Dios nos pide es, como dice Pablo en capítulo 2 de Romanos, a nadie devolváis mal por mal. Y eso nos basta, hermanos, porque es bastante. Si dejamos que Dios se encargue de la situación, Él arregla las cosas, hermanos. No tratemos de arreglarlas por nuestra propia cuenta, de tomar los asuntos en nuestras propias manos. Dejad lugar a la ira de Dios. Aunque no nos lo haga por venganza, pero le dice a Dios, Señor, encárgate tú de esta situación, y yo no voy a reaccionar como mi naturaleza primaria me impele a que lo haga, pues Dios se encargará de arreglar el asunto. Y muchas veces no lo hace porque nosotros no hacemos las cosas como Él nos manda. Primero hablamos mal, insultamos, regamos el cuento, hablamos mal de la persona, tal y tal. En cambio Dios dice, aquí va la instrucción, oremos por esa persona y Dios se encargue de arreglar el asunto porque estamos haciendo lo que Él nos manda, no lo que a nosotros nos dicta nuestra naturaleza carnal. Y esto es importantísimo porque hay conflictos en la iglesia, en algunos lugares de cuyo nombre no quiero acordarme. Y donde hay conflictos, hay orgullo. Y donde hay orgullo, hay levadura. Y donde no hay paz, hay levadura. Y cuando uno le echa la culpa a los demás, es más probable que sea uno el culpable, mis queridos hermanos. Y estamos preparándonos para la Pascua. Y cuando hay conflictos entre los hermanos y no se resuelven, y algunos toman la Pascua así, dice el apóstol Pablo, por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos mueren, han muerto, están dormidos. Mueren prematuramente por no tomar en serio las palabras del Maestro. Tened paz unos con otros. Y tomar ese pan que nos hace un solo cuerpo, indignamente sin discernir que mi hermano que lo está tomando también es parte del mismo cuerpo. Y tengo un rencor y hablo mal de él. Y no me quiero comunicar con él, y le echo la culpa de los problemas. Tal vez la causa de los problemas es uno mismo. Tengamos esto no es un juego, hermanos, y hay quienes mueren prematuramente a causa de eso. Por eso estaba la fuente de agua antes de entrar al santuario, y Aarón y sus hijos tenían que lavarse los pies y las manos antes de entrar al santuario. ¿Qué quiere decir? Estaban andando por el camino recto, y sus manos no estaban manchadas de sangre, por decirlo así. Cuando odiamos a alguien, nos convertimos en asesinos, hermanos. Y el que entra así a la presencia de Dios, muere. Y el que toma la Pascua indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, sabiendo que los demás son ese cuerpo, un solo pan del cual todos participamos, está tomando la Pascua indignamente. Más vale que no la tome y que no arriesgue su vida. Yo estoy diciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, hay tanto que leer, tanto que decir. Voy a leer un poco más aquí. Dice... Versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue, versículo 41 de Mateo 5, 41, a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos.
Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Es orden del Maestro para poder ser cubiertos por la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice aquí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, a vuestros amigos, con los cuales yo me entiendo bien, a los demás les volteo la espalda, y hay división en mi congregación, por eso, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Shaddai, yo soy el que te suple todo lo que necesitas, yo soy el que te cuido. Anda delante de mí y sé perfecto. No pretendamos ahora que si estamos en conflicto con los hermanos y no somos capaces de resolver la situación, de humillarnos, de reconocer que estoy fallando y no estarle siempre echando la culpa a los demás, que Dios nos va a proteger de esta peste o de la próxima que venga, hermanos. Porque esa es condición para ser cubierto por el Shaddai y vivir a la sombra de Él. Es andar según lo que Él me diga, no según lo que me dicte mi naturaleza humana, hermano. Algún día lo tendremos que entender, hermanos, tal vez cuando suframos las consecuencias, espero que no. Pero esto ocurre cada año y sigue ocurriendo. Algo pasa. Espero que nos examinemos. Sigamos leyendo. Bueno, es para que vean la importancia de cada palabra en este salmo y la condición que lleva. Vamos al Salmo 91 otra vez. Apenas estamos empezando, pero bueno. Pero ya les expliqué lo más importante. El que habita al abrigo del Altísimo, ya vemos lo que significa habitar. Es tener una adicción a Dios, llamémoslo así. Perfecta adicción. Perfectamente legítima. No poder vivir sin Él. Como decía David, mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti, hambre y sed de justicia. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estará protegido. ¿Pero qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? Lo mismo que Dios cuando reveló ese nombre por primera vez. Génesis 17:1, yo soy el Shaddai, el Omnipotente. Anda delante de mí y sé perfecto. Ya tenemos un ejemplo de lo que significa esa perfección. Hacer todo lo contrario de lo que nuestra naturaleza humana nos impele a hacer. Orar por los que nos ofenden, amar a los enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, etcétera, etcétera. Ya lo leí muy claramente. Que a veces tomamos años, yo mismo, en aprender esas lecciones después de estar en la iglesia de Dios. Sigamos leyendo. Esperanza mía y dice, diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabe qué significa esa palabra en quién confiaré? En quién me refugiaré. Les hablé alguna vez de los pollitos cuando están asustados, corren a la gallina y se esconden debajo de sus alas y se meten debajo. Y ella los cubre y los protege. Dios se compara, Jesucristo se comparó con una gallina, protegiendo pollitos, hermanos, cuando habló a Jerusalén. Es lo mismo, dice, diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, quiere decir, mi Dios en quien me refugiaré. Lástima que los traductores, la palabra aquí es hazá. No, creo que aquí no, pero vamos a ver un poco más adelante. Hay varias palabras, una es bata, es confiar, y la otra es hazá, que también traducen como confiar, pero significa buscar refugio, que es una imagen muy clara que nos enseña a buscar a Dios. Él te librará del lazo del cazador. Ya les hablé, el cazador, ¿quién es? Nimrod, el que trata de cazar a los que siguen a Dios. De la peste destructora, aquí lo tenemos, de la peste destructora. ¿Por qué? Porque estoy andando en perfección, esforzándome por cambiar, como Abraham, anda delante de mí, ese perfecto. Entonces estoy bajo la sombra del Shaddai. Y luego sigue, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hazá quiere decir hallarás refugio. Debajo de sus alas hallarás refugio.
No hay miedo, no hay pánico. Como les digo, si la turba se desespera y se ponen a pelear por lo poquito que queda en un supermercado, tengamos calma, alejémonos. Las turbas son locas, son irracionales, no seamos parte de eso. Ahí Satanás inmediatamente ve terreno fértil para intervenir y enviar los demonios a que la gente se desespere y pierda control de sí mismos. Escudo y adarga es su verdad. Escudo. El escudo aquí parece que es un saco de malla metálica que protegía el cuerpo, además del escudo que llevaba en el brazo. O sea, la verdad, la palabra de Dios, aquí figura como escudo, en Efesios figura como espada, pero la palabra nos protege porque estamos viviendo según su palabra, no según lo que vemos o lo que oímos de parte del mundo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Terror nocturno. Demonios. Hay Biblias que traducen demonios que andan en la oscuridad. Cuando uno está cerca de Dios y sabe que le está obedeciendo, no tiene temor. El justo está confiado como un león, está escrito. Y si uno invoca el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, cuando siente presencias diabólicas o demoníacas, Dios le da seguridad y se apartan de uno, hermanos, porque uno está bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, o sea, agresión, ni pestilencia que ande en oscuridad. Aquí la palabra dice, ni contagio que ande en oscuridad. Fíjense que eso se refiere al contagio de una peste. Por ejemplo, este coronavirus anda en oscuridad porque uno no sabe en dónde está y cuándo lo puede afectar. Uno no lo ve y Dios lo libra de eso también. Ahora tiene que ser prudente y obedecer las leyes. Lo que hacen los gobiernos con cuarentena ahora lo sacaron fue de la Biblia. Dios es el que ordena en la Biblia aislar al que está enfermo y nosotros debemos obedecer. Si el gobierno está obedeciendo la Biblia, ¿cuánto más nos tenemos que someter a lo que ellos digan, hermanos? Que hay gente que dice, no, yo me voy por fe, me voy a la congregación. ¿Por fe? ¿Qué es la fe? La fe es obedecer. Y Dios le dice a uno, si estás enfermo, quédate en casa. Entonces está actuando en contra de la fe. Hay que tener discernimiento, hermanos. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estamos viendo. Pero si uno está andando en perfección y esforzándose por cambiar y arrepintiéndose, hermanos, está bajo la sombra del Omnipotente. Está cubierto bajo las alas del Altísimo. Caerán a tu lado 1000, como ocurrió en el desierto, y 10,000 a tu diestra. Esto se puede poner peor, tal vez no llegue a ese punto ahora, pero la que viene, cuando una cuarta parte de la tierra será afectada por esos 4 jinetes, hermanos, es muy factible que esto lo veamos ocurrir. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Está hablando de un hábito, hermano, que va cultivando una relación de amor profundo, de un apego personal, no solamente teoría y conocimiento, es un apego afectivo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No te sobrevendrá mal ni plaga, otra vez, van 3 veces, hermanos, ni plaga tocará tu morada. Por eso creemos que Moisés escribió esto, ni plaga tocará tu tienda o tus tiendas. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Uno a veces siente esa presencia, hermanos, de que uno va tranquilo, hay lugares peligrosos, uno no se mete por imprudencia, a veces nos toca pasar por lugares peligrosos, uno percibe una presencia que lo acompaña, hermano. Dios cuida al que se esfuerza por andar y mantenerse bajo la sombra del El Shaddai, porque su vida diaria está consagrada a Él y tiene el hábito de estar en su presencia. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, los ángeles son siervos de los que son llamados a la salvación. Sobre el león y el áspid pisarás. Aquí son símbolos de Satanás, la serpiente y el león. El león rugiente que anda buscando a quien devorar y la serpiente que engaña y que es venenosa. Y hay mucho más que se puede decir de esto, pero quiero poder terminar aquí, mis hermanos queridos. Sobre el león y el áspid pisarás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos poder
Si estamos cerca de Dios, es el poder de Dios, no es el nuestro. Y Satanás lo percibe y se aleja cuando resistimos los impulsos que Él nos quiere inyectar, hermanos. Y el áspid pisarás, la serpiente, que es también Satanás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Es lo mismo, el dragón es el diablo y el cachorro de león también, figura del diablo. O sea que si estamos andando bajo la sombra del Omnipotente, tenemos la presencia de Dios en nosotros y Satanás la percibe y huye. Si estamos alejados de Dios, somos fácil víctima, hermanos queridos. Es muy lógico. Oigan esto, por cuanto en mí ha puesto su amor, oigan esto, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esta palabra amor, en hebreo, hermanos, es como una especie de comunión profunda, como una especie de amor tierno, de un cariño especial, como el que tenía Jesucristo con Juan, su discípulo amado, o que tenía con David, o el que Moisés tenía con Dios. Es una cosa personal, hermanos, que se desarrolla cuando personalmente practicamos el ayuno. Eso lo hace uno solo. Lo hacemos en comunidad únicamente el día del ayuno, cuando Dios lo ordena. Cuando personalmente estudia la Biblia y lo que no entiende o la quiere entender y se arrodilla de vez en cuando en la presencia de Dios, Señor Padre, enséñame tu palabra. Y se va estableciendo eso que dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él. Se va cultivando una relación de amor, de cariño profundo. Eso es lo que hace que alguien persevere hasta el fin, hermanos. El que no haya desarrollado esa afección por Dios, por Jesucristo, un cariño personal, una amistad íntima, hermanos. Esa es la fuerza que nadie, como dice, ese es el amor de Cristo, que incluye la obediencia, que nadie nos puede arrebatar, como se lo leí en otro sermón, si se acuerdan, en el capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni la vida nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Cuando alguien desarrolla esa relación personal, profunda, afectuosa, íntima, amistosa, personal, porque ha practicado la disciplina de un discípulo. Él dijo, cuando el esposo les sea quitado, ayunarán. Mientras estaba con ellos ahí, estaba con ellos. Cuando les sea quitado, ¿cómo con nosotros? Ayunando, con frecuencia, cultivando esa relación personal. Eso es lo que nos va a transmitir el poder para perseverar hasta el fin. El que no tenga ese cariño profundo, cultivado, hermano, es muy fácil que se lo lleve el viento. Yo tuve profesores que sabían mucho, hermanos. Eran una enciclopedia. Pero uno percibía como que no había ahí un afecto personal con Dios, sino una pila de conocimiento. Hermanos, eso cuando no está siendo puesto por obra en una relación personal con Dios, eso lo lleva el viento. Yo vi mis maestros, tristemente decirlo, en Ambassador College, a quienes yo miraba como cambiar con el cambio del viento, con una facilidad, hermanos. No habían desarrollado esa amistad personal, y es lo que él está diciendo aquí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está hablando de un amor especial, es una palabra en hebreo, no recuerdo ahora cuál es, pero implica un afecto profundo, como lo tenía David. Ustedes ven, David amaba, adoraba a Dios, hermanos. Yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No únicamente que sabe pronunciar el nombre, sino sabe lo que Dios es, sabe lo que es el Shaddai. Y que si anda en perfección y esforzándose cada día por vencer, está bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, y lo cuida con esa ternura con que un ave cuida a sus polluelos, hermanos. Me invocará y yo le responderé. O sea, hay condiciones, hermanos, para ser protegidos de la peste. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Aquí hay una promesa velada de vida eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué es amor? Guardar sus mandamientos. Y el primero es amarlo, el más grande de todos, con todo el corazón. Es tener esa... Si uno obedece los 10 mandamientos,
guarda el sábado y todo eso, pero le falta ese aspecto del afecto íntimo y personal, de ese afecto profundo, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollarlo. Esa es la clave para vencer, para llegar hasta el fin. Eso es lo que Dios es. Y ven ustedes cómo Dios nos pone personas que tenían esa amistad íntima con Él, como era Abraham, amigo de Dios. Moisés, te he conocido por nombre. Voy a ir contigo después del pecado del pueblo. Y si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pues yo sin ti no puedo seguir. Lo sabía Moisés. El discípulo amado Juan le reveló el libro del Apocalipsis. A los amigos, Dios tiene una relación más íntima con ellos. Busquemos eso. Dios nos ha llamado a ser la esposa de su Hijo. Una relación íntima. Eso es lo que nos sostiene, hermanos. Eso es lo que nos sostiene. Lo libraré y le glorificaré. Le glorificaré. Ahí está. Nos transformará en cuerpos gloriosos semejantes a la misma gloria del Padre que nos engendró, como los hijos nuestros se parecen a nosotros. Y nosotros seremos hijos engendrados de Dios al Padre, seremos glorificados si perseveramos en ese amor, que es el cariño profundo, respaldado por la obediencia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, vida eterna, y le mostraré mi salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar bajo la sombra del Omnipotente, ahora en tiempo de crisis y cuando no haya crisis también.